Bueno, y heme aquí de regreso para ya darles la segunda y última parte de la clase de EPOC, que completa las 4 clases que recibieron hoy de asma y EPOC. En esta segunda parte, los objetivos que nos planteamos y que ustedes deberán conocer al finalizar la misma, será reconocer las curvas correspondientes a una espirometría normal con patrón obstructivo y mencionar también el restrictivo, que ya lo vimos antes también, conocer la clínica que presenta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hacer una definición más que nada de los diferentes elementos que hacen que la evaluación combinada nos permitan llegar al diagnóstico de la EPOC. Y por último, definir las diferencias entre asma y EPOC, ya ahora desde el punto de vista clínico. Repasemos entonces un poquito qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad pulmonar progresiva y grave que causa dificultad para respirar, que aproximadamente hay 300 millones de personas en el mundo que padecen EPOC y que produce el 5% de las muertes anuales. Los trastornos provocados por la EPOC son dos: la bronquitis crónica, que como dijimos es una definición clínica que se define como la inflamación que tiene como resultado la producción de tos y moco, y el enfisema, en el cual desde el punto de vista anatomopatológico se produce un daño de los alvéolos que pierden su elasticidad y el aire queda atrapado dentro del alvéolo, dificultando la respiración, o sea, atrapamiento aéreo. En la EPOC, recuerden que es fundamental la causa principal, es la exposición al humo del tabaco, incluso también los fumadores pasivos, la contaminación del aire y el trastorno genético asociado al enfisema congénito, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Y el resumen, desde el punto de vista fisiológico y de la participación de diferentes estirpes celulares y con secreción de los mediadores inflamatorios que llevan a la destrucción de la matriz extracelular y de los tejidos alveolares, se produce básicamente por la secreción de Transforming Growth Factor beta a través de las células epiteliales que actúan sobre los fibroblastos produciendo broncoconstricción, hiperplasia, hipertrofia muscular y fibrosis con disminución de la luz bronquial. Y por acción de los macrófagos que a su vez estimulan a los neutrófilos para que produzcan proteasas, tales como la elastasa y la metaloproteinasa 9, que llevan a la destrucción de las paredes alveolares con producción del enfisema y a la hipersecreción mucosa con hiperplasia de las células mucosas y de las glándulas mucosas también. Y también, por acción de los macrófagos, la activación de los linfocitos Th1 helpers que contribuyen a la lesión alveolar. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la EPOC? En primer lugar, por la clínica, por los síntomas. Los síntomas van a aparecer, como dije anteriormente, cuando la alteración espirométrica se hace bastante importante con un BEF1 menores al 50%. ¿Y cuáles son los síntomas que van a presentar? Tos y disnea. La tos es insidiosa, frecuentemente es el primer síntoma, en el más del 30% es productiva, es decir, que tiene moco, o sea, expectoración, y además la disnea, que como les mencionaba anteriormente, la EPOC es una enfermedad que se ve en personas adultas, mayores, porque la disnea puede aparecer recién a partir de los 60 años, cuando el paciente ya tiene una destrucción importante del parénquima alveolar, del parénquima pulmonar. La disnea inicialmente es de esfuerzo, después se va empeorando y se hace progresiva hasta hacerse de reposo. Sin embargo, estos síntomas pueden tener variaciones en lo largo del día por su intensidad y también pueden preceder a la obstrucción del flujo aéreo durante muchos años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces con el examen físico? Hay una fase expiratoria prolongada, es decir,
Dijimos que el paciente tiene atrapamiento aéreo, es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Tiene alteraciones o una disminución del BEF1 y le cuesta eliminar todo el aire que inspiró. Tiene poca excursión diafragmática, ya vimos que los diafragmas, vamos a ver después, que permanecen aplanados. El tórax es hipersonoro porque es un tórax con aumento de la capacidad, con aumento del aire dentro del tórax, por eso cuando lo percutimos va a haber hipersonoridad. Puede haber sibilancias al inicio, si bien no son tan frecuentes en el asma. También roncus, que es el movimiento que se produce cuando el aire pasa por los bronquios que ya están con broncoconstricción y moco. Puede haber otros síntomas como tiraje, cianosis, es decir, coloración azulada de la piel y de las mucosas, que junto con los signos de insuficiencia cardíaca derecha se asocian más al enfisema que a la EPOC. Pero, sin embargo, como dijimos, esto puede tardar muchos años en que presente todos estos síntomas. Y muchas veces el examen físico es normal, pero ya tiene una espirometría alterada. Recién les hablaba de la bronquitis crónica y de las características clínicas del bronquítico crónico. Este es el paciente característico bronquial crónico, que se lo denomina abotagado azul, que es la traducción de blue bloater del inglés, que quiere decir azul abotagado. Este paciente presenta cianosis, fíjense que tiene coloración azulada de piel y mucosas, en general es obeso, tiene edemas en miembros inferiores porque tiene insuficiencia cardíaca derecha, tiene hepatomegalia, o sea, aumento del tamaño del hígado secundario a esa insuficiencia cardíaca derecha, y suele tener hematocritos muy altos, mayores al 60%. Este es característico de la bronquitis crónica. El enfisema, que se acuerdan que tenía una definición clínica, es el paciente con expectoración durante más de 3 meses, durante por lo menos 2 años, al menos 3 meses durante por lo menos 2 años, es un paciente que dista mucho de parecerse al enfisematoso, es un paciente muy delgado, con aumento, ¿sí?, del diámetro anteroposterior del tórax, que tiene disnea, pérdida de peso, se lo llama soplador rosado o pink puffer, soplador rosado. ¿Y por qué se debe esta coloración rosada? Porque en general son retenedores de dióxido de carbono y eso le da la coloración rosada a la piel, ¿sí? Estos tienen hematocritos no, altos, pero no tanto, y estos son característicos del enfisematoso. Ya sabemos que la espirometría es básica para el diagnóstico de las enfermedades de tipo obstructivas, y en este caso del asma y la EPOC. En la espirometría vamos a encontrar una disminución del BEF menor del 80% del predicho y de la relación BEF1, capacidad vital forzada, menor al 70%, porque el numerador está más disminuido que el denominador. Esto se produce antes y después de los broncodilatadores, es decir, los broncodilatadores no modifican esta ecuación. Y los pacientes que tienen un BEF1 mayor al 80%, pero sin embargo tienen alterado el índice de tifenó, sabemos que este índice es un signo muy precoz y sensible para detectar pacientes que tienen una obstrucción del flujo aéreo. Es decir, pueden tener un estadio de POC con BEF normales, pero con una alteración del índice de tifenó. ¿A quiénes hay que realizarles espirometría? ¿A todos los pacientes? No. Solamente aquellos que tengan factores de riesgo, es decir, que sean fumadores severos, más de 20 paquías, ya más de 15 es un tabaquista severo, o en la población que tenga síntomas de POC. No está indicado screening en la población general. Recuerden los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿sí? Acá tienen los volúmenes y la suma de los diferentes volúmenes, residual, de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio y las diferentes capacidades. ¿Por qué los recordamos? Porque tenemos que tener en cuenta, fíjense este cuadro qué interesante. ¿Cómo están los pulmones en la EPOC? Dijimos que están agrandados, hiperinsuflados. Sin embargo, los índices espirométricos están muy alterados. ¿Por qué? Porque fíjense, a expensas de que está aumentada la capacidad pulmonar total, a expensas de un volumen residual aumentadísimo. El paciente no puede eliminar todo el aire que tiene, el volumen residual se hace cada vez más grande.
¿sí? A diferencia de las patologías de tipo restrictivas como la fibrosis pulmonar o mismo la obesidad, en las cuales hay una disminución de la capacidad pulmonar total, sin embargo, no hay gran variación en el volumen residual. Sí, acá en la EPOC, fíjense, la capacidad pulmonar total está disminuida, aumentada, la capacidad residual funcional está disminuida, pero el volumen residual está muy aumentado. Bueno, acá volvemos a ver entonces la espirometría normal, ¿sí? Lo normal es que la capacidad vital forzada es de 5 litros, el BEF1 es del 80% y la relación tiene que ser mayor o igual a 0,7 para que sea normal. ¿Qué pasa en la obstructiva? ¿Cuál es el criterio de limitación del flujo aéreo? La relación BEF1, capacidad vital forzada, menor de 70 post broncodilatador. Ya dijimos que puede estar disminuido el BEF, pero sin embargo, si puede estar normal o aumentado el BEF, pero si esta relación está disminuida, es el índice más fidedigno que sirve como criterio para la limitación del flujo aéreo. ¿Y para qué nos sirve la espirometría y el BEF en estos pacientes? Porque a medida que el BEF va descendiendo y cuando desciende por debajo de 40 o de 30%, el índice de progresión de los síntomas se va haciendo cada vez más severo. Los síntomas se desarrollan después de una caída significativa del BEF. Entonces, y llegando hasta acá, repasemos. ¿Cuándo pensamos en EPOC? Pensamos en EPOC en todo paciente con tos crónica, con o sin expectoración, pero que tiene disnea, que está expuesto a factores de riesgo, principalmente tabaquismo, y que se confirma demostrando obstrucción al flujo aéreo definida por la relación BEF1, capacidad vital forzada menor de 70, post broncodilatadores. Bueno, hay otras pruebas de función pulmonar, como ya vimos en ese cuadrito, hay aumento de la capacidad pulmonar total, de la capacidad residual funcional, del volumen residual, pero a nosotros lo que nos sirve, ya dijimos que son la reducción del BEF1 y la reducción del índice de tifenol. Hay otras pruebas como el test de la marcha que se pueden utilizar y que sirven para hacer una evaluación combinada como criterio diagnóstico, en donde se le hace caminar durante 6 minutos al paciente y se ve en qué momento el paciente presenta disnea. Por supuesto que cuanto más tiempo tarde en presentarse la disnea, mejor va a ser el pronóstico y mejor va a ser el test. Llegando entonces a este momento, vamos a ver que la evaluación de la EPOC no puede ser solamente por la clínica, es decir, por los síntomas y la espirometría. Hay lo que se denomina evaluación o valoración combinada, que tiene en cuenta también la presencia o no de exacerbaciones, es decir, de empeoramientos que requieran internaciones, y comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas. Si hablamos de los síntomas, entonces, además de los síntomas que nosotros mencionamos y que son muy subjetivos, está la valoración objetiva de los síntomas por el paciente, donde se le dan cuestionarios autoadministrados y se ve de qué grado es la dificultad respiratoria y cuándo aparece. Eso va a darles un puntaje con diferentes tablas que ya están preformadas. La valoración espirométrica ya la mencionamos, ¿sí? Cuando decimos que según la clasificación de Gold, la EPOC es leve, cuando tiene esta clasificación se basa en la limitación al flujo aéreo basada en el valor del BEF1. Entonces, si tiene un BEF sub 1 postbroncodilatador mayor del 80%, por supuesto con un cociente, con una relación baja, porque dijimos, esta relación nos sirve para clasificar la limitación al flujo aéreo, que puede ser con BEF inclusive normales. Sin embargo, si además del índice de tifenol alterado presenta disminución del BEF, podemos clasificar la EPOC en leve, moderada, grave o muy grave según el BEF sea
mayor o igual al 80%, siempre con un T-fenómeno menor a 0,7, entre 50 y 80 moderada, entre 30 y 50 grave y menor de 30 muy grave. Estos 4 estadios después vamos a ver que se vuelcan en una tabla combinada para ver la gravedad en la que se encuentra el paciente. El otro elemento que hay que considerar es la presencia de exacerbaciones. ¿Qué son las exacerbaciones? Son eventos agudos caracterizados por deterioro respiratorio, más allá de esas variaciones que dijimos que podían ser diarias, y que los llevan a una modificación del tratamiento o a las internaciones. Las internaciones por exacerbaciones, que son frecuentes o iguales, mayor o igual a 2 por año, se asocian con mal pronóstico y aumentan la mortalidad. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta en el riesgo de exacerbaciones son las internaciones a las que llevan esas exacerbaciones. Y por último, las comorbilidades, que bueno, las más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y aquellas que tienen un compromiso extrapulmonar como la obesidad o la desnutrición, etc. ¿Qué hacemos con toda esta ensalada que les mencioné? Y esto se los digo para que tengan una idea de cómo se evalúa la gravedad de la EPOC. Nosotros hablamos de los síntomas, ¿sí? Y esto habla del riesgo de que el paciente, evolucione hacia una forma tórpida de la enfermedad. ¿Cómo clasificamos entonces desde el punto de vista clínico? Bueno, con diferentes tablas vemos si se encuentra entre categorías 0 a 1 o más de 2, que ya sería de mayor gravedad de acuerdo a los síntomas. ¿Cuál es el otro factor que ingresamos? La clasificación de la EPOC de acuerdo a la obstrucción crónica del flujo aéreo. Dijimos que había 4 categorías: leve, moderada, grave y muy grave. Y por último, el otro factor que también influencia van a ser el historial de exacerbaciones: 0, 1 o más de 2 por año. Entonces, combinando todos estos parámetros y también las comorbilidades, tendremos que el paciente, por ejemplo, que se encuentra en el primer casillero, tiene menor gravedad y menor riesgo, por ende menor cantidad de síntomas, y el paciente D es el que está peor y el que mayor mortalidad va a tener. Bueno, otros estudios como la placa de tórax no nos define nada, pero son características al igual que la del asma. Se pueden ver si tiene alguna otra comorbilidad, pero por supuesto es menester realizar otros estudios más complejos, y la tomografía, que se realiza más que nada no de rutina sino para valorar las complicaciones. Esta es una placa característica de EPOC. Fíjense, pulmones hiperinsuflados, muy grandes, hiperclaros, ¿sí? Aplanamiento diafragmático, ¿sí? El aire que se visualiza por delante del esternón, lo que hace que aumente el diámetro antero-posterior del tórax. Acá tenemos nuevamente pulmones aplanados y el típico corazón en gota, ¿sí? La tomografía, donde se ven enfisemas, ¿eh? Esta es una tomografía con enfisemas bilaterales, se ven como pequeñas bullas, pequeños globitos, y estos globitos se pueden unirse entre ellos, cohesionarse entre ellos y forman lo que se denominan bullas, que pueden terminar en un neumotórax, en entrada de aire, que creo que se los mencionó también Javier en la clase, ¿sí? Cuando se pierde la integridad del parénquima y se produce la entrada de aire que despega la pleura parietal de la visceral. Dos palabras del tratamiento y ya les juro que terminamos. ¿Cuál es el principal tratamiento no farmacológico? El abandono del tabaco. La consejería antitabáquica, ¿sí? Después vamos a tener una clase de tabaquismo donde vamos a hablar de esto, pero esto es lo más importante y lo que resultó ser el tratamiento más económico y el que mejores resultados trae. Por supuesto que como ayuda están y para evitar las complicaciones son las vacunas, ya ustedes las conocen, la antineumocóxica y la antigripal, otras terapias de sostén, y dentro del tratamiento farmacológico todos los que produzcan broncodilatación, ya sea por ser agonistas adrenérgicos, anticolinérgicos, corticoides o inhibidores de la fosfodiesterasa. Esto de acuerdo a cada estadio y a cada paciente.
Entonces, ¿recuerdan el azul abotagado? Ahora sí podemos diferenciar el azul abotagado, ¿sí? Recuerden que tiene coloración azulada de piel y mucosas, es el más gordito, ¿sí? Tiene aumento de la producción de esputo, tos productiva, hipoxia, hipercapnia. Y el soplador rosado, recuerden a la pantera rosa, flaquita, flaquita, flaquita. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Les decimos que dejen de fumar. Bueno, creo que es lo último. Espero que no se hayan agotado y que, bueno, que lo hayan aprovechado. Nos vemos en la próxima y gracias totales.